No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. En La Vista Lobo hablamos del genocidio de Armenia. Joe Biden ha reconocido la existencia de este genocidio, ha provocado un enfrentamiento con Turquía que niega la existencia del genocidio que ocurrió en 1915. Para saber más de esto hemos hablado con dos expertos, José Enrique Ruiz Domènech, que es historiador, y José Ricardo de Prada, juez y exjuez del Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Hola Ramón, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿sabes cómo cada año, al final del año, en Navidad, siempre se habla de esto de la palabra del año, ¿no? La palabra que se ha inventado, la palabra que más se ha usado, la palabra que más ha sonado, ¿no? Yo creo que teníamos que instaurar una manera de eliminar una palabra al final del año. Y yo creo que esa palabra tiene que ser la palabra equidistancia. No puedo odiar más a una palabra ahora mismo, ¿eh? Sí, además me molesta en todos los sentidos, incluso a la gente que acusa de equidistante a personas que simplemente están tratando de ser objetivas. Pero sí, no se puede ser equidistante entre los nazis y los judíos, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo extremo. Este cultivo de odio no es nuevo en la historia. Ha ocurrido en España, ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en muchos países y sabemos por la historia hacia dónde conduce. Y creo que es muy importante no mezclar las cosas y tratar de poner cordones, no sé si sanitarios o qué, a ciertas conductas que no deben ser aceptables en una sociedad. Porque luego sales a la calle y la gente no está así. La gente vive la vida normal, padece la falta de trabajo, la falta de calidad de su trabajo, no sé, el problema del COVID, las vacunas. La gente lo lleva con una cierta tolerancia, ¿no? En cambio, la política se ha instalado una especie de circo muy peligroso en el que los periodistas participamos y que no debíamos participar. Debíamos, al contrario, como decía ayer uno de tus contertulios en la tertulia de periodistas extranjeros y corresponsales, los periodistas estamos para confrontar las mentiras, no para repetirlas. Y en los debates, en las entrevistas, estamos también para asegurarnos de que alguien dice algo de lo que luego se arrepiente, ¿no? En lugar de para hacerles callar. Y esto no, la verdad es que no sé cómo manejarlo. O sea, al final con los debates vamos a tener que tener guardas de seguridad para cuando alguien se porta mal, sencillamente, y no deja hablar a los demás, pues mira, pues que venga seguridad y que lo saque, y ya está, ¿no? A Trump le cortaron el micrófono alguna vez, ¿no? Yo creo que sí, pero es que no sirve de nada, porque si sigue por detrás y sigue gritando y sigue malmetiendo, pues al final es un problema de disturbios, ¿sabes? Sí, el cordón sanitario lo tienen que poner los políticos, como se hace en Francia, como se hace en Alemania o en Holanda, no se pacta con la extrema derecha. Pero aquí es muy difícil que ocurra eso porque, claro, en Madrid, por ejemplo, el partido que parece que va a ganar las elecciones necesita a la extrema derecha para poder gobernar. Obviamente no va a poner un cordón sanitario. Y después, además de las simpatías que puedas tener algunos sectores con otros sectores, ¿no? Pero yo creo que es fundamental eso. En Francia, la derecha vota socialista para impedir el paso de diputados del Frente Nacional. También es cierto que una parte de la derecha gaullista luchó contra los nazis y esa es una diferencia importante. Sí, pero hay que remarcar eso que dices, que los actos de odio se derivan de los discursos de odio. Eso se ha visto en grandes conflictos bélicos, pero es que se ve también en el día a día, ¿no? Cuando alguien piensa de una manera es porque está escuchando que eso es posible, que se puede pensar de esa manera, aunque esa manera incluya odio hacia los demás, ¿no? Nada llega de repente, todo llega poco a poco y no sé, ahora mismo se discutía que si las balas eran falsas, no sé, se discuten solo las balas falsas de Pablo Iglesias, no las del ministro Marlaska ni de la directora de la Guardia Civil, que si correos, no sé qué, o sea, es todo, es un vale todo, realmente es vomitivo, me dan ganas de bajar y salir a la calle a hablar con gente normal, porque es que entre políticos y periodistas, no sé, menos mal que estoy ya en salida, porque bueno, es que te da ganas... Estás pseudo jubilado. Te da ganas de gritar un pueblo, hay que estar al día. Y a mí me gustaría eso, que hubiera, exacto, ¿cómo lo diría? Informativos tranquilos, ¿no? Vamos a hacer informativos en los que prometemos que no vamos a contar nada que pueda enfadarle. No sé si estaríamos mejor informados o no, pero desde luego mejor para nuestra salud.
con que hagamos reportajes y contemos lo que pasa en la calle, que es lo que hacemos nosotros aquí en este programa. Oye, vamos a ocuparnos de lo nuestro. Venga. Vamos. Even in the moment with tears in your eyes, I'm screaming at the top of my lungs. Y estamos, no sé si has escuchado ahora en el resumen informativo, Enrique, las consecuencias de aquello de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Ayer, por primera vez, un presidente de Estados Unidos le puso nombre a las matanzas de armenios en 1915. Lo ha hecho un 24 de abril, que es el aniversario de eso que ha costado tanto reconocer, que es el genocidio armenio. Hay una larga lista de países que ya han reconocido ese genocidio. Está Alemania, Argentina, Austria... Mira, no está España. No, pero algunas autonomías sí lo han hecho. España no está, nosotros no estamos, tampoco está Israel, que es curioso, ¿no? Que sufrió el Holocausto. No sé, es un tema complicado porque para Turquía no existía en ese momento, era el Imperio Otomano, pero eran los jóvenes turcos los que estaban gobernando, que eran jóvenes nacionalistas, y de alguna forma de ahí nace Turquía moderna. Fueron los que perpetraron este genocidio, esta matanza, que no solo fue en 1915, hubo otras anteriores y posteriores. Fue una matanza por hambre también, aparte de matanza física con armas. Para los armenios siempre fue un genocidio, se habla de 1.600.000. Fuentes más neutrales establecen que entre 600.000 y 1 millón de personas fallecieron en esos años. Hay que recordar que Obama nunca se atrevió a llamar a eso genocidio, aunque anunció que lo iba a hacer, jamás pronunció esa palabra, ¿no? Es que es complicado porque a partir del 48, ahora lo vamos a hablar un poco más en profundidad, se establece el delito de genocidio. También hay otros crímenes horribles, como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que tienen todos una especificación. Parece ser que en el momento cuando se discutía cómo definir genocidio, la Rusia de Stalin o la Unión Soviética de Stalin estaba muy interesada en poner una serie de límites por las matanzas, por hambre ocurridas en Ucrania, ¿no? Que era responsable el stalinismo. No sé, es un tema político, pero no es político, hay muertos y además no tiene tanta importancia porque no se va a pedir reparaciones ni nada, claro. O sea, es simplemente una declaración de reconocimiento de las víctimas. Sí, pero mira, Turquía ya ha convocado, como decíamos antes, al embajador de Estados Unidos por ese reconocimiento. José Enrique Ruiz Domene, que es historiador. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Buenos días. Oyendo vuestro interesantísimo tema de debate de hoy. Y nos gustaría que nos ayudaras a establecer, lo primero, un contexto histórico. Empezar por esto que decía Ramón, ¿no? Cuando Turquía todavía no era Turquía. Bueno, en efecto, además, la matanza que se produjo, que fue fundamentalmente un proceso de deportación masiva, dejados a su suerte, y por lo tanto iban muriendo tremendamente por los caminos áridos de la región, dio lugar a un debate conceptual que creo que es el centro de todo este problema, a través de un jurista polaco que logró huir de su país en 1944, que estaba invadido por los nazis, y en Estados Unidos escribió un libro dedicado a la temática de las matanzas y del asesinato en masa, y entonces ahí aparece por primera vez de una forma nítida el concepto genocidio, que él, como buen jurista, planteó como la voluntad de exterminar un pueblo. Claro, aquí la clave es el concepto de voluntad política de exterminar un pueblo. Entonces, el análisis histórico inmediatamente se puso en marcha a través de qué sucesos del pasado y luego, desgraciadamente, del futuro podían adaptarse a este nuevo concepto que fue refrendado en 1946 en la Asamblea de las Naciones Unidas, que aparece ya el concepto aplicado justamente a ese aspecto de la voluntad, ¿no?, de exterminar a un pueblo, la voluntad política, la voluntad. Se incide mucho en el concepto de la voluntad, porque puede haber una matanza, no sé, provocada por una gran epidemia. Claro, eso no es un genocidio, aunque en ocasiones se está utilizando el concepto genocidio a cualquier matanza. Y eso que también se dice en relación al Holocausto, que podría ser uno de los grandes genocidios, no es correcto. Es decir, cuando tú a los conceptos los generalizas tanto, ya no sirven para el objetivo que fueron trazados. El Holocausto, la Shoah, se tiene que referir exclusivamente
a la voluntad de exterminio del pueblo judío por el régimen nazi. Como el genocidio es una voluntad de exterminio de un sistema, de un régimen político. Y ahí está la clave del debate sobre el genocidio armenio. Turquía siempre dice que las muertes, que como decía Ramón, no se sabe exactamente cuántos pudieron ser, pero digamos que es en torno a 1 millón de armenios. Sí, 1,5 millones. Sí. Es eso, sí. Que las muertes entraban dentro de lo normal para una situación de guerra. Bueno, sí, pero depende. Quiero decir, la guerra es atroz. Y la humanidad ha tenido que convivir con esa atrocidad a lo largo de toda la historia y por lo que sabemos tampoco estamos muy en el siglo XXI estamos muy lejos de vencer esa atrocidad. Pero es verdad que los muertos en una guerra, que son terribles, no surgen de una voluntad expresa de acabar con un pueblo determinado, que es lo que pasó en el Holocausto y lo que pasó también en el genocidio armenio que estamos discutiendo. Porque matanzas sobre armenios, cristianos coptos, en fin, en épocas anteriores a 1915 hubo muchos casos, pogroms, imagínate. Pero lo que se puntualiza, para utilizar el concepto de este señor Rafael Lemkin, que era el que planteó el concepto de genocidio, es que existiera esa voluntad de acabar con un pueblo. Por eso modernamente algunos historiadores prefieren hablar de etnocidio a los procesos de genocidio, porque desgraciadamente lo que pasó con los jóvenes turcos dentro del Imperio Otomano se extendió luego a lo largo del siglo XX. Erich Hobsbawm dice una cosa terrible en su magnífico libro sobre el siglo XX. Dice, el siglo comenzó con un genocidio. Entonces, claro, eso el siglo XX, y eso nos tiene que hacer pensar enormemente en la responsabilidad de este terrible siglo, ¿no? Porque sí que se dieron muchísimos genocidios en el siglo XX que son difícilmente aplicables a otras épocas, porque esa voluntad política la encontramos, por ejemplo, en el caso más atroz de todos, es el de Ruanda, ¿no? Que es casi recientísimo, porque fue de 1994, cuando una etnia, la Hutu, quiso exterminar a otra etnia y en cuestión de semanas mató a más de casi 1 millón de personas, ¿no? Y además a machete, quiero decir, fue una cosa atroz. ¿Por qué es un tema tan delicado para esta Turquía moderna que en realidad no era el Imperio Otomano? Bueno, porque resulta que el Imperio Otomano tomó la decisión, pero que como el genocidio perduró después de terminar la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que pone fin al Imperio Romano y por lo tanto continuó con la Turquía de Atatürk, se dan cuenta de que efectivamente era un fenómeno transversal digamos, al régimen propio del Imperio Otomano. No es exclusivamente un problema del Imperio Otomano, sino que es un problema que la moderna Turquía hereda del Imperio Otomano y sigue haciéndolo. Ese es el punto delicado del problema, ¿no? Porque es como si Alemania hubiera seguido con la política nazi después de acabar con el régimen nazi. Habría entonces una responsabilidad no ya del régimen, que era un régimen asesino desde sus inicios, sino también ya a la sociedad que lo acoge, porque una vez desaparecido el régimen lo siguen haciendo. Ese sería el punto delicado de la política internacional en este momento. Déjame sumar a José Ricardo de Prada, que es magistrado en la Audiencia Nacional y ex juez del Tribunal Penal Internacional. José Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal vosotros? Me gustaría que nos explicaras qué es lo que lo diferencia de otro tipo de crímenes o de matanzas masivas como los de guerra o de lesa humanidad. Pues yo creo que el profesor Ruiz Domènech lo ha comentado bastante bien. Es fundamentalmente el elemento de la intencionalidad de acabar con el grupo. O sea, vamos a ver, Rafael Lemkin lo que tuvo muy claro es que era muy diferente los ataques, las matanzas contra personas individuales, o sea, que tenían nada más un sentido de acabar con personas sin otra finalidad ulterior. Y lo distinguió de aquella situación en la que efectivamente lo que se pretendía era acabar con grupos humanos, acabar con pueblos, o sea, con nacionalidades.
Y eso es lo que realmente determinó que se construyera el concepto de genocidio. Entonces, el elemento intencional, la voluntad, o sea, la que hacía referencia el profesor Ruiz Domènech, en estos casos, o sea, resulta fundamental. Y bueno, pues el concepto de genocidio en gran medida se construyó sobre esa base. Lo que pasa es que luego, pues bueno, pues en fin, lo que es ya la positivación como derecho penal, pues ha provocado ya muchísimos problemas. A partir de ahí ha limitado enormemente el concepto de genocidio. Yo, donde quizá discrepe un poco con el profesor Ruiz Domènech, es en el tema de que, bueno, pues del que puede significar, es decir, la ampliación del concepto de genocidio puede implicar una, podríamos decir, banalización o una trivialización del concepto. Yo creo que en este momento hay muchas situaciones que merecerían la consideración de genocidio que no caben exactamente dentro de la definición inicial de genocidio, y eso se ha puesto de manifiesto y se está poniendo de manifiesto todos los días. Y me estoy refiriendo concretamente, pues, por ejemplo, pues a las destrucciones culturales que se producen sobre poblados indígenas, etcétera. Yo creo que eso es un tema que está ahí y que nos tiene que llevar precisamente a la revisión del concepto de genocidio. Aparte de que luego el propio, en fin, probablemente sea como consecuencia de lo que decía, es decir, de que luego los juristas, cuando nos ponemos a aplicar el tema de la intencionalidad, lo hacemos desde unos parámetros muy jurídicos y entonces provoca disfunciones gravísimas, como que, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina no se considerara genocidio y no se haya considerado genocidio el hecho de que haya políticas, o sea, de limpieza étnica con inclusión de personas en campos de concentración y muerte, y que, bueno, pues al final solamente se haya considerado que existe Srebrenica, donde ya hay una muerte de 8.000 personas, pero es que durante toda la guerra se estuvo produciendo situaciones más o menos semejantes que no han sido consideradas como genocidio. Claro, yo imagino, Ramón, que la historia nos deja una larga lista de genocidios que nos han revisado o sobre los que nadie se ha declarado, ¿no? Desde el genocidio indio en América, fíjate, los kurdos en Irak, los Jemeres Rojos en Camboya, tantas situaciones, ¿no? Los nuestros en América Latina, ¿no? No sé, es muy interesante una cosa que decía José Ricardo de Bosnia. Él fue además magistrado del Tribunal Penal Internacional, que estuvo en la apelación de los juicios de Karadzic Mladic, y él emitió un voto discrepante sobre esto, ¿no? Porque Srebrenica en realidad es un genocidio dentro de un genocidio. En cambio, el tribunal no lo vio así y él hizo un voto discrepante sobre este asunto. Efectivamente. Sí, a mí me parecía muy claro que se trataba efectivamente, es decir, tú lo has definido perfectísimamente. Srebrenica es un genocidio dentro de un genocidio que fue toda la guerra, donde hubo políticas de limpieza étnica, de exterminio, focalizadas en la población musulmana y un poquito menos en la católica, pero yo creo que hay muchos elementos. El problema es cuando los juristas nos ponemos, en fin, y además utilizamos nuestra técnica jurídica para, bueno, pues analizar cuestiones, o sea, que tienen otro calado político-social mucho más amplio que el puramente jurídico. Ya. ¿Y qué te sugiere, José Ricardo, que Turquía esté tan enfadada y lógicamente tantos países hayan sido tan reticentes a usar esa palabra sobre lo que pasó hace ya más de un siglo? Es una cuestión de imagen puramente, cuando uno se puede reconciliar con su historia, ¿no? Sí, indudablemente. Vamos a ver, el término genocidio es un término que al final se ha convertido en un auténtico símbolo. La palabra genocidio tiene una potencia, la construcción, es decir, toda además la historia de un personaje como Lenkin, o sea, y además precisamente que surgiera como consecuencia del paradigma histórico del Holocausto, ha determinado que efectivamente, es decir, que la palabra genocidio tenga unas connotaciones extraordinariamente fuertes, ¿no? Y que signifique a la postre, pues el más execrable de todos los crímenes posibles. Entonces, claro, el que se diga, el que se califique en una muerte, o sea, parece que si solamente se tratara de la muerte de 1.600.000 personas, pero que no hubiera la voluntad de exterminio del pueblo, o sea, eso tiene, en fin, tiene un valor diferente. O sea, no, vamos a ver, o sea, hay que reconocer que, bueno, pues que efectivamente, es decir, yo ahí no creo que, bueno, pues que eso es un tema, un fenómeno social que se produce, que a mí me parece bien, aunque desde el punto de vista jurídico, en el fondo, el genocidio no deja de ser una categoría jurídica diferente de los crímenes contra la humanidad o de los crímenes de guerra. Pero es verdad que efectivamente, desde el punto de vista simbólico, o sea, y con una proyección importantísima en los aspectos políticos, o sea,
O sea, es muy singular, o sea, califica mucho una situación. Dejadme terminar con una pregunta que es casi más una reflexión personal desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la justicia, y me gustaría que los dos hicierais esa reflexión, y es si este tipo de odios entre pueblos permanece siempre latente. Estamos hablando de algo que ocurrió hace más de un siglo, y hay todavía genocidios mucho más lejanos en el tiempo que están ahí, ¿no? Y de los que unos acusan a otros. ¿Estas heridas alguna vez se curan, José Ricardo, José Enrique? Vamos a ver, difícilmente. Mi experiencia es que después de estar viviendo durante varios años en Bosnia-Herzegovina, o sea, yo traigo el paradigma de Bosnia-Herzegovina, al final lo que te das cuenta es de que es una situación que ya venía de antes y que se mantuvo y que prácticamente, bueno, pues se está en una situación de intermedio. Allí lo dicen, bueno, estamos en el intermedio de un partido que no sabemos cuándo va a terminar, si es que termina alguna vez. Y lo que se habla es de que en el momento en que se produjo los acuerdos de Dayton, o sea, que fueron los acuerdos de paz, que la gente simplemente lo que hizo fue esconder las armas, las enterró a la espera de poderlas utilizar cuando fuera conveniente en el futuro. Entonces, en ese sentido, la verdad es que probablemente los problemas de fondo están ahí y son muy difíciles de resolver, y lo que probablemente tendría que haber son políticas que trataran de resolver esos problemas, ¿no? Y tratar por todos los medios de que se perpetúan. Y desde luego ahí el derecho penal hace muy poco, ¿no? A mí, por ejemplo, me preocupa mucho el tema de Colombia en este momento, ¿no? Y de cómo el proceso de paz que está ahí pues renquea en gran medida como consecuencia precisamente de una voluntad de una falta de voluntad de que realmente, bueno, pues la paz prevalezca de una manera definitiva. José Enrique. Bueno, por mi parte he escuchado muy atentamente, lógicamente, porque como es un problema en el fondo jurídico este concepto, los juristas y los penalistas tienen que determinarlo con precisión, porque en muchos casos, como se ha señalado claramente, y estoy perfectamente de acuerdo con esa idea de que hay a veces genocidios dentro de un genocidio mayor, como fue el caso de los Balcanes, y pues si utilizamos los Balcanes como referencia, por la cercanía y por la atrocidad de esa maravillosa tierra donde se produjo estos casos, sí que hay estructuras latentes en la sociedad que hacen perdurar, o como acaba de decir nuestro jurista, entierran las armas a espera de la siguiente fase, ¿no? Con lo cual, para solucionar todo vale, pero también es muy importante hacer una historia muy nítida, muy bien relatada, para que la sociedad descubra que esas miserias de la historia tiene que superarlas no mediante el olvido, sino mediante una superación del problema latente que rige en estas sociedades, que puede ser de ambiente tribal, como ocurrió en el genocidio de los Hutus sobre los Tutsi, porque en el fondo se magnifican determinados odios que comienzan pues con una especie de odio al diferente, al otro, por razones religiosas, por razones de costumbres, de maneras de ser, y se engrandece cuando la voluntad política de una parte decide pasar de las palabras y a los hechos de esta naturaleza. El mundo del siglo XXI tiene como reto, obviamente, superar este gran drama que se creó en el siglo XX. Frente a su propia historia. José Enrique Ruiz Domene, que es historiador, y José Ricardo de Prada, que es magistrado en la Audiencia Nacional y ex juez del Tribunal Penal Internacional. Mil gracias a los dos. Un abrazo fuerte. ¿Me permitirías recomendar a los radioyentes un libro que les puede explicar y les puede dar mucha luz? Calle Este, Calle Oeste, de Philippe Sanz, de Editorial Anagrama. Calle Este, Calle Oeste. Gracias, José Ricardo. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Venga. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Oye, qué bien haber podido hablar de esto, Ramón, un día como hoy, ¿verdad? Sí, además no estábamos hablando de España, ¿no? No hemos pronunciado la palabra nacionalismo, tampoco no hemos hablado de odio, no hemos hablado de nada que nos afecte, ¿no? No, pero lo de descanso de un partido es algo muy interesante que deberíamos reflexionar. Sí, estamos siempre en el descanso del partido, me parece, en muchos ámbitos. Oye, te voy a despedir porque tengo a Lourdes a punto de desayunar y luego se queja siempre de que por culpa tuya no puede ni tomar un café. Bueno. Y resolverlo vosotros, ¿vale? Feliz semana. Hasta luego. Chao. Suscríbete a Vivir que son 2 días.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.